Bendiciones y bienvenido a su programa Sobrenatural, donde cada lunes a las 7 p.m. hora centro estamos aquí, amén, de pies hablando de experiencias y palabras sobrenaturales, remas, revelaciones que el Señor nos ha permitido dar. La semana pasada fue de mucha bendición, recibimos palabra fresca de parte de Dios a través del profeta, se llamaba Julio Ruiz. No Luis, Ruiz, un hombre muy de Dios, de San Pedro también, que Dios ha levantado, y creemos que esta semana el Señor nos estará hablando de una manera poderosa. Mi hermano Edwin, saludo al mundo. Amén, bendiciones. La verdad que nos sentimos contentos, como decía Ismael. Bendecimos la vida del hermano Julio Ruiz, que nos bendijo con lo que él estaba compartiendo y nos sentimos contentos nuevamente. Creo que estaremos hablando un tema muy poderoso y nada, compartan la transmisión y sé que esto estará de una manera muy poderosa. Estamos más que agradecidos con Dios por permitirnos estar aquí nuevamente. Estamos muy ansiosos para ver lo que Dios tiene, que hay un rema de Dios. Así que compartan esta transmisión, que sabemos que vamos a ser ministrados en esta noche del Señor. Amén, gloria a Dios. En los últimos miércoles hemos sido transicionados con las enseñanzas de nuestro pastor, transformando nuestro entendimiento. Amén. Los dos últimos servicios del domingo fueron servicios poderosos, y estos servicios generaron en nosotros una hambre, una expectativa por lo de Dios, por la oración, y creemos que el Señor nos va a estar hablando de una manera profunda a través de este programa sobrenatural, que como cada lunes a las 7 de la noche, hora centro de Estados Unidos, sale al aire para bendición de cada uno de ustedes. Así que comparten esta transmisión para que otros también sean bendecidos. Amén. Así que, como digo mi hermano Luis, comparta la transmisión. Durante todos estos días nos hemos fijado que cada vez que estamos aquí hay un crecimiento, hay una expansión. Si lo dije mal, hay una expansión. Sí. Siempre estamos creciendo porque siempre lo estamos alimentando. Amén. Mientras lo seguimos alimentando, seguiremos creciendo. Amén. Así que hoy vamos a hablar un tema muy poderoso, pero antes quiero que hagamos una oración para presentar este tiempo delante de la presencia de Dios, para que sea el Señor honrando y tocando cada corazón que está presente ahí en sus casas, y así le da oportunidad a usted sacar su libreta, sacar su lapicero, traer familiares, compartir la transmisión, porque creemos que esta noche específica, yo sé que todos los programas siempre han sido de mucha bendición, pero hoy el Señor me ha estado ministrando, y yo sé que va a tocar a cada corazón que está aquí. Amén. Así que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Amén. Padre, gracias. Padre, te adoramos, Señor, y te exaltamos, te damos toda la gloria y la honra. Te exaltamos en esta noche, Señor, en esta tarde, Padre. Señor, deseamos algo fresco tuyo, Señor. Lo que vayamos a compartir, que no sean palabras de nosotros, Señor, sino palabras tuyas, Padre. Para que cuando hablemos, Señor, cada persona que está presente en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, manejando, donde quieran que esté, Señor, puedan recibir algo fresco, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que haga cambios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti. Y amén. Amén. Hace 2 semanas, cuando comenzamos otra vez el programa, comenzamos hablando sobre ser guiados, ser llenados por el Espíritu Santo. Comenzamos hablando de la gloria divina de Dios. Entonces yo les dije a ustedes que íbamos a tener una continuación de eso. Condiciones para mantener esa gloria, para mantenernos en el Espíritu de Dios, para que podamos seguir mirando la manifestación de Dios. Y hay muchas claves, pero antes de llegar a ese punto clave, quiero volver a leer el capítulo y el versículo, Éxodo 40, versículo 33. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. El Señor habla con Moisés y le dice: necesito que tú prepares un templo, un tabernáculo donde mi presencia pueda morar. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo ungió a los constructores, a los que iban
los artistas, los diseñadores, lo ungió, no artistas, sino diseñadores así mismo, lo ungió con el Espíritu para que lo hagan exactamente como el Espíritu de Dios, como Dios quería que lo hiciera. Después que terminaron, entonces vino la gloria divina y se manifestó la gloria de Dios. Amén. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 16. El ángel Gabriel le está hablando al Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que le dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Juan el Bautista fue ungido para preparar el camino, todos lo sabemos. Dice la palabra de Dios que él fue bautizado del vientre de su madre, fue llamado, fue ungido para preparar el camino para el Cordero, para Jesús. Amén. Pero Juan el Bautista fue el que preparó los corazones de las personas como el templo. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista prácticamente fue ungido como fue ungido esos constructores en el Antiguo Testamento. Tremendo. Ponte a pensar. Los constructores fueron ungidos para el templo, preparar el templo. ¿Para qué? Para que more la gloria de Dios. Juan el Bautista nos preparó a nosotros, preparó al pueblo para que la gloria more en ellos. Ahora, ¿qué pasa? Tal como Dios había ungido a los astrenaos, si lo dije mal, ayúdenme, y constructores en los días de Moisés para preparar y construir el tabernáculo, asimismo fue ungido Juan para preparar el templo no hecho por mano de hombre. Voz que clamaba en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzados en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se ha alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se alane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, a través de Juan el Bautista, cuando comenzaron a llegar la gente de repente, esa boca que clamaba del desierto, llegaron y dijeron, wow, ¿quién eres tú? Lo primero que Juan le dice, generación de víbora. De víbora. Ya de una vez lo comenzó a romper. ¿Qué hace un constructor? Rompe. Comienza a construir. De una vez comenzó a capacitarlo para lo que venía. Entonces se está poniendo bueno. Dice la palabra de Dios, eran incapaces de recibir el fundamento porque no fueron preparados para lo que venía. Para ellos, ¿qué era la gloria divina? Ahí vamos a llegar en un punto, en unos minutos. Porque vino, San Mateo 21:32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, dijo Jesús, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En otras palabras, los que cuando Juan el Bautista le hablaba a los fariseos, a los escribas, ellos no creyeron, pero los que estaban fuera, los que no conocían, los pecadores, ellos sí creyeron. Entonces, cuando vino Jesús, de una vez se dieron cuenta, mira, ese es el Cordero. Desde que Él se ha sacrificado, entonces va a venir la gloria divina. Vamos más allá. Dice la Biblia en Levíticos 9. Voy rápido porque quiero que ellos hablen también. Levíticos 9. Yo me voy a explicar ahora. Levíticos 9:23. Y entraron Moisés y Aarón después que los hijos de Aarón entraron con fuego extraño, que el fuego verdadero lo mató. Hay un punto muy poderoso ahí. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre su rostro.
Segundo de Crónicas 7. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Eso cuando Salomón preparó, aleluya, el templo de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Jehová, a la casa de Dios, al rey, el rey y todo el pueblo. Dice la Biblia que después de eso hubo un derramar, la nube de Dios consumió y llenó todo el templo y llenó todo el pueblo, y fue algo muy poderoso. Ahora, ¿qué sucede? La Biblia dice en Hebreos capítulo 9 versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, el cordero que fue sacrificado para que nosotros tuviéramos ese acceso fue Jesucristo. Sí, Señor. Cuando Él fue sacrificado, entonces vino la gloria divina. ¿Qué pasa? Sí. El velo fue rasgado, el sol se oscureció y el velo del templo fue rasgado por la mitad. Aleluya. Entonces, ¿cuándo es que se manifiesta la gloria divina? Yo me comencé a preguntar. Pasó todo esto. Vemos en el Antiguo Testamento Éxodos. Prepararon el templo. Juan el Bautista los preparó el pueblo. Trajeron el cordero. El cordero fue Cristo. Murió Cristo. Se derramó. Hubo redención. ¿Cuándo fue que pasó esa gloria divina? ¿Cuándo fue que bajó? Hechos capítulo 2 versículo 2. Yes. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Literalmente todo el mismo patrón que pasó en el Antiguo Testamento comenzó a pasar en el Nuevo Testamento. Sí. Juan fue el que Dios ungió para construir, para preparar al pueblo para recibir lo que venía sobre ellos, porque al final del día Dios siempre ha querido que su gloria divina sea manifestada sobre ti. Entonces dice la palabra de Dios que de repente vino Jesús, no de repente, sino que ya estaba todo preparado para la venida de Cristo. Él fue el cordero que fue sacrificado para que nosotros después pudiéramos recibir la gloria divina. Y dice la palabra de Dios que después que recibimos esa gloria, la nube de Dios bajó en la casa. De repente sobre los 120, la nube de Dios bajó sobre esa casa. ¿Y de qué dice la Biblia? Que salió Pedro y se convirtieron ¿cuántas personas? 3,000. De un instante. O sea, ¿qué dije la otra vez? Donde quiera que la nube se mueve, el pueblo lo sigue. Donde quiera que la nube se movía en el Antiguo Testamento, el pueblo se rendía delante de Dios y la seguía. Donde quiera que Pedro se movía, la multitud lo seguía, porque la nube estaba sobre él. O sea, la misma gloria que estaba sobre Jesús estaba sobre Pedro, porque eran discípulos que cargaban la gloria de Dios. Amén. Entonces la gloria de Dios no vino cuando ellos estaban con Jesús. El acceso que tenía Jesús, ellos no lo tuvieron hasta que murió Jesús, para darle acceso a esa gloria divina. En otras palabras, tú que estás ahí en tu casa ahora mismo, tú tienes ese acceso a pertenecer, a recibir, a entrar en otro nivel, porque el velo fue rasgado. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo mantenerme en el Espíritu? ¿Cómo yo puedo mantenerme en el Espíritu? Esto es algo muy delicado, lo que le voy a explicar. Algo muy importante. Usted sabe la historia de la Biblia, Levíticos. ¿Qué dice la Biblia? Los hijos de Aarón eran gente, no eran cualquiera. Eran sacerdotes. Eran tipos que sabían la palabra, que tenían conocimiento, no solamente conocimiento, tenían cercanía a la presencia de Dios. Y eran los únicos que eran los únicos.
Y estaban que podían. ungidos. Que estaban ungidos para eso. Yes. ¿Y qué dice la Biblia? Exactamente eso. Que cuando comenzaron a tener fuego extraño, borracho, se acostumbraron tanto a la gloria divina de Dios, que cuando se llegaron sin temor, que pensaban que era cualquier otra cosa, sin temor y sin sacrificio que Dios no le había pedido. Exacto. ¿Por qué era fuego extraño? Porque Dios no le pidió ese tipo de fuego. Y dice la Biblia que el fuego al instante lo mató. Padre. Dame más Biblia, varón. Ok, vamos al Nuevo Testamento. Ananías Y Zafira. y Zafiras. ¿Qué dice la Biblia? Esta gente eran gente de Dios. Sí. Oh, Ananías era un hombre de Dios. Claro. Siempre daba una ofrenda para bendecir al pueblo. Sí. Sí. La ofrenda que ese hombre daba era para qué? Para dárselo a los pobres. Sí. Eso es lo que hacen la iglesia primitiva. Él daba la ofrenda y era para los pobres. Pero parece ser que había avaricia en su corazón en un momento dado. Y de repente cuando él fue a dar la ofrenda, no la dio de corazón o no lo dio completo. La dio solamente para impresionar a todo el mundo. Y cuando Pedro dice, óyeme, tú no me estás ofendiendo a mí. Tú estás ofendiendo al Espíritu Santo. Amén. ¡Bum! Fuego extraño. Expiro. Fuego extraño. Cayó muerto. Pero espérate. Padre. ¿Cuándo es que se nota cuando hay fuego extraño? Durante los sacrificios. Ey. Dios mío. Dios pesa. Padre. Espíritu. ¿Ah? Durante cuando queremos subir al altar. Desmenúzame eso. Ahí es que se da cuenta cuando se manifiesta el fuego extraño Sí, en sí. un hombre supuestamente de Dios. Zafira después llega y le dice, oye, ¿tú hiciste lo mismo que hizo tu esposo? Sí, no, yo estoy orando al Señor, no sé. Tú sabes la historia. Sí. Morirá. ¿Y qué dice la Biblia? Los jóvenes, después de enterrar al esposo, de una vez agarraron a la esposa Sí. y la enterraron. ¿Y qué Y lo dice la sacaron. Biblia que pasó después? Y fue la Todo- gloria que los mató. Varón, toda Sí. la iglesia, Tuvo temor. toda la iglesia tuvo, no toda la nación de Israel, No. toda la iglesia, porque no todo el mundo tiene temor de Dios. Le vino varón. temor. No vino miedo, sobrevino temor santo. Y se rindieron, porque eso es lo que pasa cuando hay temor. Te rinde delante de Dios. Y no tuvieron un temor de tener miedo a Dios, sino tuvieron un temor de tener respeto a Dios. De Respeto. desobedecer, de Exacto. pecar. ¿Y qué Eso. dice la Biblia? ¿Qué pasó cuando los hijos de Aarón murieron? Moisés le dijo, no bote ni una lágrima a Aarón. Ni la bote. ¿Y qué pasó? Levantaron un sacrificio. Comenzaron a adorar a Dios. Y todo el pueblo se postró delante de la presencia de Dios. Wow. Pero mi pregunta es, ¿por qué todo sucede cuando queremos darle algo al Señor? Dios mío. Mira qué profundo es eso. ¿Por qué todo sucede cuando queremos sacrificar algo al Señor? Pensamos que vamos a engañar a Dios solamente con nuestros sacrificios. Exacto. Pensamos que vamos a engañar a Dios con solamente subir o hacer lo que sea con nuestros sacrificios. Eso no es así. La única manera que Dios recibe nuestro sacrificio es cuando está ese sacrificio alineado a la obediencia Así es. a Dios. Porque el problema no está en un sacrificio mal. El problema está que no estamos obedeciendo a Dios. Exacto. No estamos caminando bajo el temor santo delante de la presencia de Dios. Sí. Y cuando queremos dar delante de la gloria divina de Dios, no vamos a poder tener acceso porque nunca hemos podido tener ese temor para poder tener esa cercanía a la gloria divina de Dios. Sí, sí. Desde un principio, Emil, Dios siempre ha querido tener una relación con el hombre. Sí. Pero cada vez que el hombre se está acercando a Dios, cada vez que el hombre tiene una cercanía a Dios, siempre comienza a acostumbrarse tanto a la gloria divina que dice, ya yo no tengo que hacer lo que yo antes hacía cuando yo recibí a Cristo. ¿Qué pasa? Que muchos cuando recibimos a Cristo éramos gente santísima, buscábamos Sí. a Dios, mirábamos algo, aunque éramos muy inmaduros, pero éramos muy santos, éramos muy temerosos, pero ahora que posiblemente lo acostumbramos a eso, entonces nos olvidamos de los principios de Dios, nos olvidamos de la disciplina de Dios, nos olvidamos de la costumbre de buscar a Dios de madrugada, de mañana. Ahora uno se levanta tal y quiere orar de que unos 40 o una hora. Eso no era, para mí eso no era, hermano. No. Aleluya. El día que yo oro menos de 2 horas es el día que yo me siento extraño. Sí. Cuando uno ora y uno pasa tiempo con la presencia de Dios, de una vez uno tiene temor.
de fallarle. Y cuando uno tiene temor de fallarle, entonces literalmente la nube camina contigo. ¿Qué pasa? Que parece ser que el pueblo se acostumbró. Parece ser que Ananías y Zafira se acostumbraron, porque dice la Biblia que eran gente que daba ofrenda fielmente. No eran cualquiera. Igual como los hijos de Aarón, no eran cualquiera. Eran gente de Dios. Eran gente que amaban a Dios. Pero en un dado momento se acostumbraron. Puede ser que dijeron: wow, esta gloria que está sobre nosotros en del Pentecostés nos tiene tan borrachos. Todo el mundo está bendecido, todo el mundo está fluyendo, todo el mundo estamos creciendo. Dios no solamente te llamó para que tú seas un espectador, mi hermano, para que tú te llenes. Dios te llamó para que tú seas discípulo. Wow. Cuando tú eres discípulo, Dios te envía y tú haces más discípulos. Dios a ti te está llamando no solamente para que tú te sientes ahí en tu casa ahora mismo que me está mirando. Y perdone que yo sé que lo voy a dejar a usted fluir ahora mismo. Dios no te llamó solamente para que tú te quedes en tu casa sentado. No, Dios te llamó para que tú seas un discípulo. Los que vienen para 7 horas, si ustedes van a venir para despertar, mejor quédense en su casa y mírenlo por internet. Escúchenme lo que le estoy diciendo. ¿Cómo se llama el congreso? Profetiza. Si tú vienes aquí y tú vienes al congreso y tú sales igual como tú entraste, mejor ni venga, mi hermano. Si tú vienes para que ver el predicador, mi hermano, quédese en su casa. Aquí vamos a venir para prepararnos, para que el fundamento se meta hasta nuestro hueso, la palabra de Dios, para que después hagamos discípulos afuera. Esa es la meta. Es el llamado principal. Para eso fue que Dios nos llamó, para ser discípulos. Claro. Para ser más discípulos. ¿Para qué fue que Jesús lo ungió? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Después que venga sobre ustedes el Espíritu de Dios, vayan y hagan más discípulos. Prediquen la nueva. Esa es la misión. Prediquen la palabra sobre todas las naciones. ¿Qué hizo Pablo? Pablo en cada lugar que iba dejaba un pequeño Pablo ahí. Dejaba un discípulo. Cada lugar que esos hombres de Dios pisaban, dejaban una marca. ¿Qué pasa cuando tú pisas? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que pasa cuando yo pisé esta ciudad? ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Yo los otros días estaba orando y dije: Señor, ¿pero qué es lo que pasa? Yo digo: Señor, no quiero estar en el mismo círculo que está todo el mundo. No quiero hablar el mismo lenguaje que habla todo el mundo. Me estoy sincerando con ustedes. Poderoso. Yo quiero caminar en una dimensión que la gente no ha visto, pero no es para que la gente me vea, sino para que la gente te vea a ti en mí. Amén. La gente no te va a seguir, Luis, porque tú eres un predicador. La gente te va a seguir porque ven la nube sobre ti. Amén. Es cierto, es cierto. ¿Quién quería a Pedro, varón? Nadie. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, todo el mundo. 3,000 personas se convirtieron. Pero Pedro era un hombre que cortaba la cabeza a la gente. Con la sombra se sanaban los enfermos. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo recibe. Wow. La gente esperaba algo de Pedro, pero Pedro no le daba eso, le daba algo mejor: la presencia, la unción. O sea, la gente no te va a buscar porque tú seas bonito, feo, alto, flaco, lo como tú quieras. La gente te va a buscar porque tú tengas la nube sobre ti. Y la nube estaba sobre los 12. Donde quiera que iba Felipe, ¿qué pasaba? Donde quiera que iba Esteban, ¿qué pasaba? Donde quiera que pasaba Pablo, ese loco, ¿qué pasaba? Los trastornadores. Dime. Me llamaban. Dime. Lo que trastornan todo el mundo. Sama. ¿Qué dice la gente cuando tú pasas por el lado de ellos? ¿Cómo te llaman? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Varón, cuando Moisés estaba en la gloria divina, que bajó de la gloria, ¿qué pasó? La gente decía: ¡hey! No tu rostro brilla. Tápate. Es demasiado. ¿Qué pasó cuando Pedro salió? ¡Hey! Es demasiado, que hasta su sombra sanaba a los enfermos. Era demasiado. ¡Hey, Pablo! ¡Hey, cuidado! Llegó Jesús, vamos a seguirlo. Llegó el hombre de Dios. Donde quiera que alguien que cargaba la nube, la multitud la seguía. La multitud está cansada de hombres que hablen lo mismo. La nube estaba en el desierto y la gente desde el templo bajaban para el desierto. Salían para el desierto para escuchar a un loco y decir: generación de víboras. Porque cargaba la nube. Mira, y es impresionante. Pedro, la Biblia dice que Pedro estaba en casa de Cornelio y de pronto descendió el Espíritu de Dios. Dando a entender que el hombre estaba tan conectado con el cielo que cada vez que él hablaba, las palabras de él se convertían en las palabras de Dios y traían una manifestación en la tierra. Lo
vemos también cuando fue encarcelado. Dice que cuando se presentó ante de los doctos de la ley, dice la Biblia, que decían, y sabía que había pasado tiempo con él porque hablaba como él. Ahora la pregunta es, ¿estás hablando como él? ¿Estás cambiando la atmósfera? Nosotros somos ¿qué? Cambiadores de atmósfera. Yo estaba pasando un momento difícil y escuché esta palabra, cambiadores de atmósfera. Es muy impresionante. Es muy impresionante que cuando un hombre y una mujer de Dios está llena del Espíritu Santo, es imposible que el lugar se mantenga igual. Lo vemos con Pablo. La Biblia dice que Pablo estaba adorando cuando de pronto las puertas que estaban cerradas se abrieron, dando a entender que todo aquel que anda bajo la unción del Espíritu de Dios, las puertas que estaban cerradas a favor de ellos y a favor de otros se abren. Cuando la unción de Dios está sobre ti y esa nube está sobre ti, lo imposible se vuelve posible. Literal. Literal. ¿Y sabe lo que a mí me llama mucho la atención? Lo que dice Hebreos 9:12, lo que acabamos de leer. Y no por sangre de macho cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y yo comencé a analizar, y yo dije, Señor, pero si ya el lugar santísimo ya no existe. Y el Señor me dijo, no es el lugar, es quién. Profundiza. El santísimo. No el lugar santísimo, sino es el templo. El santísimo. ¿Y quién es el santísimo? Jesús. El Espíritu Santo. Y cuando el santísimo viene sobre ti, entonces tú te conviertes en el lugar santísimo. Wow. Está bueno. Entonces tú te conviertes donde la gloria está habitando. Por eso fue que Juan el Bautista vino con un espíritu superior para preparar el camino, para decirle, señores, ustedes lo que son víboras porque están corrompidos, pero tranquilos, que yo lo voy a bautizar en agua, pero el que viene detrás de mí lo va a bautizar en el Espíritu, y cuando Él lo bautice en el Espíritu, ustedes van a recibir el Santísimo, y después ustedes se van a convertir en el lugar santísimo. Ese siempre ha sido el método de Dios, que tú seas donde Él habite. Donde quiera que tú estés, está Dios. O sea, por eso es que ya la gente no tiene que ir a un templo para recibir a Dios. Si tú estás tan lleno de Dios y tú vas a predicar una discoteca, literalmente esa discoteca hace así. Porque ya tú tienes el Santísimo sobre ti y tú te conviertes en el lugar santísimo. Tú me estás diciendo a mí que nosotros, el templo físico que estaba, dejó de ser el templo, sino nosotros. Exactamente. En pocas palabras, tú te vuelves el arca del pacto. Fluye. Tú te vuelves el arca del pacto. Tú te vuelves el lugar santísimo. Tú te vuelves en el lugar santísimo. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros nos convertimos fuentes. ¿Qué hablamos hace 2 semanas? Lo convertimos fuentes para que otro beba. Pero nosotros primero bebimos de una fuente. Y entonces nosotros lo convertimos en una fuente para que otro pueda beber de nosotros. Ay, mi Porque nosotros primero estamos bebiendo del río de agua viva. O sea, que antes la gloria estaba oculta y ahora la gloria está manifestada en nosotros, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Exacto. La imagen y semejanza de Dios se manifiesta a través de su poder en nosotros. Exacto. Ay, me volaste la cabeza, varón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos ese acceso? ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo voy a una iglesia no pasa nada? Yo pienso que tú hablabas algo de Juan el Bautista y yo me quedé meditando en esa historia que tú decías que Juan el Bautista tú dabas un ejemplo, un simbolismo del nuevo pacto, ¿no? Como los sacerdotes, como los levitas, como los hombres, los constructores, que cuando Dios le dio el diseño de cómo iban a construir el templo, el tabernáculo, los hombres eran gente que cargaban la gloria, eran gente que cargaban la unción, porque no cualquier persona construía un templo si no estaba lleno del Espíritu Santo o lleno de la unción. Por ejemplo, hay un hombre que fue el primero que fue lleno del Espíritu, que se llama Jaciel o Jalel, algo así, que el hombre Dios le dio sabiduría, le dio ciencia para construir, para hacer el diseño que Dios había mandado para construir el tabernáculo, el templo.
Y eso me lleva a mí a entender que por qué a veces hay gente que no recibe esa gloria. Porque si tú te das cuenta, Juan el Bautista, el primer mensaje que él vino a predicar, dijo arrepentíos. Y el pastor nos dio una enseñanza, nos está dando una enseñanza de metanoia. En la palabra arrepentimiento, cuando mucha gente utiliza o escucha la palabra arrepentimiento, la gente piensa que es palabra religiosa, ¿no? Porque la gente se ofende, ¿me entiendes? Pero la palabra arrepentirse en griego significa metanoia, y esa palabra metanoia es traducirlo al latín es cambio de mente, cambio de corazón, cambio literalmente cómo ellos están pensando. ¿Por qué? Porque la gente estaba pensando que el Dios de Acera era el Dios verdadero, que el Dios de Baal era el Dios verdadero. Entonces cuando aún Elías también, cuando edificó el templo, o sea, lo que Elías estaba tratando ahí era que ellos que cambiaran la forma de pensar, su mentalidad. Entonces Juan el Bautista venía con ese mensaje diciendo: hey, ustedes están mal. Para ustedes realmente caminar en el camino verdadero, ustedes tienen que cambiar su manera de pensar, su manera de vivir. Tienen que cambiar su corazón, porque entonces ustedes no van a poder recibir la gloria. Y hay mucha gente, por ejemplo, gente que dice la sana doctrina, que yo vengo de la sana doctrina, que esto, lo otro. Está bien, mi hermano, entendemos porque yo vengo de ahí. No te metas por ahí, No, vamos a hablar, vamos a hacer espérate, para que la gente no malinterprete, porque yo vengo de una iglesia religiosa. Yo vengo de una iglesia que el pastor me instruyó. Esta es la sana doctrina. Pero eran gente, vamos a hablarlo de un lenguaje que vamos a entender, gente religiosa. Gente que si te miraban así, con una camita así, decían que tú eras un pecador, que tú tenías al diablo. Estaba descarriado. Sí, si tú tenías una camisa, una corbata, decían: no, este hombre está descarriado. ¿Me entiendes? Entonces, esa mentalidad que tiene mucha gente, por eso no han recibido la gloria. O sea, si te ven con, no sé, con maquillaje o con lo que sea, la gente dice: mira, tiene al diablo, hija del diablo, si no se arrepiente. ¿Tú me entiendes? O sea, no es la apariencia. Sí, o sea, tienen esa ¿cómo se dice la palabra? Esa mentalidad, ¿me entiendes? Que la gente no puede acceder o no puede recibir esa gloria, ¿me entiendes? Y como tú decías, Dios desde el principio, Dios ha querido tener una relación con el pueblo, pero la religiosidad que los tiene cegados muchas veces los ha llevado a eso y no les permite a ellos recibir la gloria de Dios. No, y es así, porque Cristo en contra de eso que predicaba, en contra de los fariseos, un espíritu religioso que no deja que manifiesten la plenitud de Cristo, simplemente porque, mira, cuando Cristo vino, no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Pero cuando él vino al Paranama, vino para traer un nuevo pacto. Tú estudiaste, varón, tú me puedes corregir aquí mismo al frente de todo el mundazo. Hay 7 dispensaciones: principio de un tiempo y final de otro tiempo, dando a entender que Dios cambió la manera de trabajar con el hombre, dependiendo en la generación que estaba actualmente. Cuando Cristo vino, Él no vino pensando en unos aretes, ni vino pensando en quién era la persona, sino en la transformación de lo que Él podía hacer, de la mente, del corazón, del cuerpo completo. Y ese es el punto de Cristo. Cristo vino aquí a la tierra a rectificar lo que el primer Adán hizo, que no lo pudo hacer. Estabas hablando de relacionarse, y algo muy impresionante era que la Biblia dice que cuando Adán pecó, Dios le pregunta a Adán: ¿dónde tú estás? Dando a entender que Adán frecuentaba con Dios a una cierta hora del día. Exacto. Siempre hablaba con Dios. Siempre. Al Dios no encontrarlo en ese lugar, dije: espérate, ¿dónde está mi hijo? Exacto. ¿Dónde está mi creación? Y es lo mismo que pasa con nosotros cuando nos alejamos. Dios pregunta: ¿dónde es que tú estás? Queda un vacío. Queda un vacío. ¿Dónde estás? Mira, yo quiero añadir un poco más a lo que se estuvo hablando hace un momento acerca de Ananías, Zafiras y Cornelio. Quiero hacer una comparación, una conjetura allí acerca de lo que es la obediencia y el por qué. Porque Ismael abrió esa pregunta de el por qué no estamos viendo la gloria de Dios, el por qué no estamos accediendo a la gloria de Dios. Me respondieron. No, es verdad. Mira, fluye. Hay una diferencia en la ofrenda de Ananías y Zafiras y la de Cornelio. Como bien se estuvo mencionando, la ofrenda que dieron Ananías y Zafira fue producto de la venta de una heredad.
y ellos vendieron la heredad y fueron donde los apóstoles queriendo decir que la vendieron en un precio cuando realmente la habían vendido en otro precio. Es decir, en ellos había un espíritu de avaricia y en ellos no había temor de Dios. Allí vamos a ver la diferencia entre Ananías y Zafiras y Cornelio. Porque cuando nos vamos a la palabra de Dios encontramos en la historia de Cornelio, que empieza diciendo el capítulo 10 de Hechos, que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, que oraba a Dios siempre. Y este hombre daba limosnas. Y era gentil. Era un hombre gentil, era un hombre piadoso, pero lo que más me gusta es que era temeroso de Dios. En la historia de cuando el rey Saúl, el Señor le da una encomienda de que acabe con el rey, con el pueblo, con todo y que no tome nada, este hombre, cuando Samuel va delante de su presencia y dice, qué bramido de bestias es que estoy escuchando, porque Jehová te dio una encomienda y tú al parecer no cumpliste a cabalidad. Entonces él comienza a hacer como hizo Eva y como hizo Adán, a echarle la culpa a otro. Y dice, el pueblo tomó del anatema y yo traje al rey, le preservé la vida, etcétera, etcétera. Y le dice Samuel, tú no eras pequeño y Jehová te hizo grande. Jehová te puso entre los grandes, Jehová te hizo rey. Sin embargo, es para Dios más importante la obediencia que los muchos sacrificios. Entonces, la diferencia entre la ofrenda de Ananías, Zafiras y Cornelios fue la obediencia, el temor de Dios que tenía Cornelio. Entonces, yo creo que de lo que nos falta a nosotros para poder acceder, experimentar el peso de la gloria de Dios, es el nosotros tener un espíritu de temor de Dios. Y me gusta una definición que escuché en un mensaje de Ronnie Oliveira, que él dice que una de las definiciones de temor es tener coraje para no pecar. Oye, tener coraje para no pecar, es decir, que cuando la tentación venga delante de ti, tú tengas coraje y digas no. No voy a caer, no voy a pecar, no voy a acceder a ese pecado, no voy a caer en la tentación, no voy a caer en adulterio, no voy a caer en fornicación, no, me voy a levantar, voy a orar. Cuando el sueño venga donde nosotros a querernos acurrucar en la cama, no, me voy a levantar a tener intimidad con Dios. Por eso me gustó tanto el mensaje del pastor de la oración, que decía que la oración debe de ser diaria, debe de ser en un lugar especial, debe de ser una relación. Y aún así buscaba a Dios. Cuando venga la tentación, decirle no, tener el coraje, tener el valor, tener la fuerza de decirle el no. Y vamos a ver la gloria de Dios. O sea, todo el por qué nosotros no podemos acceder es porque nos hemos olvidado de tener el temor delante de la presencia. Entonces, como decía Edwin, que cuando Jesús vino, le digo arrepentido, no le digo, óigame, no te estoy diciendo que tú eres un pecador, no, te estoy diciendo cambia tu mentalidad, que ahora tú vas a recibir milagros, tu mentalidad de duda cambia en una mentalidad de fe. Tu mentalidad de que tú no crees que Dios puede hacer algo contigo, cámbiala porque viene algo fresco. Lo que Jesús le estaba haciendo era continuando lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Básicamente está preparando el camino para el Espíritu Santo. Para el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de la gloria viniera. Eso fue lo que Juan hizo. Eso fue lo que Jesús hizo. Y eso fue. Y cuando vino, ¿por qué tú crees que Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores que yo? Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué tú crees que Jesús le dijo eso? Porque el que viene sobre ustedes ahora, el que ha estado sobre mí todo este tiempo. Y ahora el Espíritu Santo en este tiempo prepara el camino para la venida de Cristo. Exactamente. O sea, uno tiene que conectarse, ¿sí o no, Daniel? Para ver una gloria mayor. Al Espíritu para tener una gloria mayor. Tú que estás en tu casa ahora mismo, tú que estás en tu lugar ahora mismo, quieres tener un acceso sobrenatural en la presencia de Dios, ríndete a Dios. Comienza a volver a tener temor delante de Dios. Tú que puedes hacer que perdiste esa hambre, que ya no tienes el mismo ánimo. A mí me ha pasado eso, mi hermano. Ha habido días que yo me siento desanimado.
Ha habido días que yo oro y aún así me siento desanimado y siento que en mi espíritu no hay ánimo. Pero hay momentos que cuando yo me siento de esa manera, yo nada más me acerco a una gente que está metida con Dios y le meto la mano y esa persona me da electricidad y yo me prendo y él también se prende recarga, y me recarga. Eso es lo que estamos haciendo esta tarde contigo, recargándote, reviviéndote. ¿Qué pasó con Jacob? Después que José, su hijo, supuestamente murió, que le dieron ese anuncio, se murió su espíritu, ya no buscaba a Dios, pero cuando le dieron el anuncio, el espíritu de Jacob revivió y habló Israel. No habló Jacob. Dice la Biblia que cuando se revivió su espíritu, no habló Jacob, habló Israel. El nuevo hombre. El nuevo hombre. Habló el hombre espiritual, Daniel. Cuando tú dejas que el espíritu se meta en ti, se va a revivir lo que siempre ha estado en ti. Lo que siempre ha estado en ti. Lo que pasa es que, como hablábamos la semana pasada, el diseño, no conocíamos el diseño de Dios, no conocíamos el diseño, pero ahora que tenemos el espíritu de Dios sobre nosotros, en nosotros, donde quiera que tú vayas, la gente lo va a notar. Sí. Los inconversos se convirtieron porque Pedro tenía algo diferente que lo que tenía los demás. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está sobre nosotros? Un espíritu de mentira. Que cuando diablo. predico nadie se convierte. No. Que cuando me levanto en un altar nada pasa. No, papá, es que Se tú no acabó. tienes temor. Se acabó ese tiempo. Amén. Hay que volver Shotala. a buscar a Dios. Y esto no solamente para ustedes, esto para mí también, para Para todos nosotros. nosotros. Hay Amén. que volver a buscar a Dios. Sí, Hay que, Señor. mi hermano, en esos días yo estaba orando. Y en esos días que yo estaba en ese silencio buscando al Señor, dije, Señor, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Sí. ¿Qué pasa? Yo no quiero ir de iglesia a iglesia, de campaña en campaña. Hay lugares que se ha metido Dios, que hasta el sol de hoy todavía hablan de esa campaña. Sí. Pero hay lugares que yo fui como que si yo no pisé. ¿Qué es lo que está pasando? Señor, fuiste tú que me llamaste. Fuiste tú que me escogiste. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y el Señor me dijo, y Dios envió a este loco para regalarme un libro. Se llama El Temor de Dios. Desde que yo comencé ese libro, que Dios usó a este loco para hablarme de parte de Dios con ese libro, ahora hay una palabra me da. Lo quiero también. Me avivó. Cuando Léelo. termine de leerlo me lo presta, varón. Compra el tuyo. Cómprelo. Se llama El Temor de Dios, del autor John Bevere. Ese hombre está loco. Ese es el autor del Espíritu Santo. De la introducción del Espíritu Santo. Sí, lean ese libro para que ustedes vean. Lo voy a comprar. Lean ese libro. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El principio. O sea, cuando yo tengo Es un principio. Cuando yo tengo temor al Señor, Dios me da la sabiduría. Cuando Dios me da la sabiduría, Dios me da la fuerza para tomar decisiones. Cuando Dios me da la fuerza, las decisiones que tomo, hay manifestación. Cuando hay manifestación, hay multitud. Cuando hay multitud, hay testimonio. Cuando hay testimonio, se comienza a glorificar el nombre de Dios. ¿Y qué pasa? Ese patrón comienza a seguir. Y la gente que están testificando lo que recibieron de parte de Dios de mí, ellos también comienzan a hacer lo mismo que yo hacía. O sea, yo comienzo a ser discípulo. Sí. Yo quiero leer este pasaje de la palabra de Dios, porque yo sé que en esta misma atmósfera mucha gente que está allí, su espíritu va a despertar. Dice la palabra de Dios en Ageo 1:9: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo os disparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos,
ejércitos su Dios, y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Esto me impacta mucho porque lo que comienza diciendo aquí es que hubo sequía. ¿Por qué hubo sequía? Porque ellos buscaban mucho y encontraban poco, pero trabajaban en sus propios proyectos. No trabajaban en la casa de Jehová. No se ocupaban de los asuntos de Jehová, de los negocios de Jehová. Por eso Jesús dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Porque allí es que vamos a ver la gloria de Dios. Cuando el espíritu de ellos despertó, entonces dice que fueron y trabajaron en la obra de Dios, en la casa de Dios. Cuando un hombre de Dios habla por mandato de Jehová, como este profeta, el espíritu de aquellos que están durmiendo se enciende, se despierta. Y yo creo que con las palabras que los profetas aquí presentes han soltado, yo sé que el espíritu de mucha gente que estaba allí durmiendo se levanta y se despierta en esta hora. No por nuestra palabra, sino por la palabra de Dios. Lo que ya está escrito. Estamos repitiendo lo que ya se repitió. Amén. Estamos repitiendo lo que ya Dios dijo. Eso fue lo que Elías hizo. Claro. Cuando le habló al rey Acab, repitió lo que ya Dios había escrito. ¿Qué dijo Dios? Los que adoren a dioses paganos se van a cerrar los cielos. Lo dice en viene sequía, sí. Viene sequía sobre la tierra. Y Elías fue lo que hizo. Eso fue lo que él hizo. Él repitió lo que ya Dios dijo. Entonces nosotros estamos aquí repitiendo lo que ya está escrito. Todo este tiempo que hemos estado hablando es para ti, mi hermano. Amén. Es para que tú te levantes y seas el discípulo, para que seas más discípulo. Amén. O sea, cuando tú eres un discípulo, dice San Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere, dígalo otra vez. Persevere. Así mismo. Hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. No dice el que está mirando de lejos. Netflix. No el que está simplemente convertido y aleluya, lloro cada vez que voy a la iglesia y ya. No, el que se mantenga, el que sea persistente. Esos son los discípulos de Dios. Wow. Pero los discípulos tienen valentía de permanecer hasta el fin. Eso es lo que Dios te está llamando a ser. Un discípulo. Amen. Que aguante el dolor, que aguante la vergüenza cuando predica a Cristo. Usted sabe las veces que uno cuando predica a Cristo, la gente te mira y te dice lo impío. Algunos cristianos también te quieren avergonzar delante de todo el mundo, y uno pasa vergüenza y al siguiente día sigue levantándose y predicando. Así era Pablo. Le tiraban piedra y el hombre se sacudía porque era discípulo. Yes. No era un cualquier hombre como hoy en día. Hoy queremos ser predicadores para que nos aplaudan. Ese no es el origen de un predicador, varón. No. El predicador es para que te maltraten. Sí. Es para que tú pases mala noche. Es para que tú a veces te maldigan. Hoy en día la gente quieren ser, han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchas cosas porque hoy en día quieren ser respetados, como los hombres de Dios quieren que los honren. Y claro, yo creo en la honra, pero va a llegar un tiempo. Tenemos que estar preparados. Ya está se llegando. va a necesitar que se manifieste la gloria de Dios. Y si no se manifiesta, compadre, prepárense. Sí. Necesitamos. El mundo llama, clama. El mundo clama por la manifestación. La tierra clama, está gimiendo. Está gimiendo por las manifestaciones de los hombres. Amén. Pero aquellos hombres que estén llenos del Espíritu Santo, Luis. Sí. Solamente aquellos que amen a Dios, Jan, son aquellos que verán esa gloria divina. Son aquellos que cuando caminen, la gloria será tan fuerte que los que están endemoniados van a querer matarte. Van a querer quitarte la vida. Sí. Claro. Hay que prepararse para eso. Hay que soltar el miedo. Hay que soltar el miedo. En cualquier momento Dios nos va a enviar a esas ciudades que en vez de recibirlo con aplauso, nos van a recibir con una escopeta. Y si tú negas a Dios, a Cristo, no te vuelo la cabeza ahora mismo. Eso le ahí yo quiero saber qué es lo que tú vas a hacer.
Todo el mundo quiere ser profeta hoy en día, pero no quiere ser perseguido. Todo, varón. Varón, si tú eres profeta, ¿cuál es el ministerio más que todo el mundo quiere ahora? El profeta. Antes no era el profeta. No, antes era evangelista. Antes era otra cosa, porque ¿qué es lo que pasaba con los profetas? Los mataban, Cada los vez que seguían. un profeta llegaba a un lugar, Lo esperaban. Varón, te revelaban. varón, había miedo. Varón, yo me recordaba cuando yo era chiquito que llegaba, Dios bendigo a este hombre de Josefo. Cuando venía Miguel Grullón, varón, bendigo a estos hombres de Dios. Cuando venía, yo creo que muchos no lo conocen, el que tiene una palabra a tu esposa, Tiserio García. Sí. Cuando esos hombres venían, que son hombres de Dios todavía, cuando esos hombres venían aquí, a casa de Dios, que cuando Josefo venía y bajaba, todos nosotros, 3 días antes nos metíamos Ayunaban. con Dios. Ayunábamos. Varón, Josefo no era bulú y No, ya. varón. No, Josefo, todavía un hombre de Dios. Cuando ese hombre hablaba, y Miguel Grullón, varón, que ese hombre era salvaje cuando hablaba. Con una que ciencia, no, bro. que no te lo decía para que tú te sintieras bien, no te lo maquillaba, no, te lo decía así mismo crudo, tu vida entera. Es que pienso que eso tiene que volver. Eso Sí, tiene sí. que volver Porque hoy en día. ya el evangelio se ha vuelto a algo muy tibio y la gente no se puede seguir dándole a su pecado y que se Varón, queden así. Se ha perdido Pero el temor. el temor Pero de Dios ha ido. Por lo mismo que estamos hablando, que la gloria tú decías algo de Saúl, de la Gracias, desobediencia. Padre. Por Sí. ejemplo, mira, yo estaba meditando en una historia, creo que es el rey Asa. Eso yo estaba hablando. Oye, hace poco. el rey Asa dice la Biblia que él empezó haciendo bien delante de los ojos de Dios. Empezó ofreciendo holocaustos, sacrificios, y eso le agradó a Dios. Y tú sabes, si la Biblia dice que yo tengo que honrar a mis padres y a mi madre, cuando este hombre, hermano, va y dice que va a desbaratar, a arruinar, a tirar los altares de sus padres, De que sus tenían- propios padres. de sus propios padres, que tenían ahí los altares de Baal o de hacer no sé qué Dios, adoraban los padres de Asa. Va y los tira y los desbarata. ¿Me entiendes? O Y sea, dice, eso le agradó a Jehová. Pero es una historia larga para cortarlo. Si tú te das cuenta, el hombre era como David. Cada guerra o cada batalla, él iba a Dios y Dios le consultaba y le daba la Se victoria. desanimó. Pero llegó un momento donde Asa, dice la historia que Dios le dijo, mira, no te hagas alianza con este ejército y con este ejército y con este ejército. Y el hombre desobedeció. Era tanto la confianza que él tenía de cómo manejar el ejército, de cómo manejar el poder o la sabiduría que Dios le había dado. Era tanto la confianza que en sí mismo, por su propia fuerza, desobedeció lo que yo le digo. Se hizo alianza con ejércitos paganos que ni siquiera le servían a Dios, que no tenían temor de Dios. Y el hombre, cuando se hizo alianza con 3 ejércitos, con 2 ejércitos, dice que la gloria, la nube, Dios lo abandonó. Y dice, Dios mismo le dio una enfermedad en los pies. Ese hombre tenía un orgullo tan grande, tan grande, que este hombre no se humilló. En vez de buscar a Dios y de humillarse y decir, Padre, perdóname, yo sé que yo te fui un desobediente, no obedecí, te deshonré lo que tú me mandaste. Le causó una enfermedad en los pies y se quedó paralítico y murió paralítico y lo enterraron y lo quemaron prácticamente por una desobediencia. Imagínate, y yo sé que hay mucha gente así. Hay muchos hombres de Dios que de pronto Dios lo usaba terriblemente y tú lo ves hoy en día. ¿Por qué? Dios no lo está usando de esa misma manera. ¿Por qué ya no se mueven a esa dimensión como se movían antes? Cuando la Biblia a mí me dice que el Dios de nosotros es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y no hay Él sombra de cambia. variación. Dios no cambia, el hombre cambia. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Saúl, mira, ve y mata a todos, a los niños, a todos, pero él desobedeció y Dios lo dejó solo. Entonces cuando la gente ya no camina en esa dimensión, cuando la nube ya no camina por más sacrificio, por más holocausto, por más que se vistan bonito, por más que hablen bonito, pero tú sientes y tú pesas su palabra que la gloria no está, la nube no está, la unción no está. Dios lo dejó, lo abandonó. Y Porque cuando no hay tú lo temor. confrontas, Y cuando tú lo confrontas, hermano, son los primeros, varón. que se hacen la víctima. Hay algo que está pasando en esta generación. Habla. Habla águila. Hay un video donde una persona dice, le voy a preguntar a este famoso ChatGPT
¿Cómo? Si, dice, la persona le pregunta a ChatGPT, si tú fueras el diablo, si tú fueras Satanás, el Señor lo reprenda, ¿qué tú harías para matar el espíritu de la gente, para apartar a la gente de los caminos, para dividir la iglesia? Entonces dice que de las respuestas que recibió, que este software le enumeró, una de ellas fue: entretendría a la gente, tendría a la gente entretenida. Y esto viene ahora a mi memoria porque estaba conversando con Emil hace unas horas, y él me decía que él estaba meditando en eso. Yo también estaba meditando en esto, y creo que estamos en el espíritu en cuanto a esto, porque esta generación está muy entretenida, y ahí yo me incluyo también. Sí. Pero en esta hora nosotros queremos que el Espíritu de Dios rompa en nosotros toda entretención que nos está impidiendo ver la gloria de Dios, porque realmente cuando nosotros meditamos en los acontecimientos pasados y los de ahora, ¿por qué hombres de Dios no están siendo usados como hoy en día, como eran usados anteriormente? Y Emil me decía esto, y me tomó el atrevimiento de contarlo, que él recibió la revelación de parte de Dios, que él estaba meditando en el Señor. Señor, ¿por qué este hombre de Dios no está fluyendo como antes? Y el Señor le dijo: porque él está luchando con algo que ustedes también están luchando hoy en día, y es el entretenimiento. Yo creo que estamos muy saturados con este tema de los celulares, pero hoy nosotros tenemos que hacer un pacto con Dios y decir: Señor, en esta hora nosotros rompemos con ese entretenimiento que nos impide ver tu gloria, porque queremos ver tu gloria, papá. Que eso fue lo que pasó con David. Se entretuvo, estuvo ocioso, y la ociosidad, después de ahí entró el pecado, de no hacer nada, de estar entretenido, como estamos entretenido. Estar en el teléfono demasiado, estar distraído demasiado de lo que Dios nos mandó a hacer. Pero mira la diferencia entre David y Saúl. Cuando a David lo confronta, ¿qué hace David? Se humilla. Reconoce. Se va en ayuda. ¿Qué hace Saúl cuando lo confronta? Se hace la víctima. No reconoce. El ego y la prepotencia estuvieron por encima. ¿Tú crees que si Saúl se había rendido como se había rendido David, tú crees que Dios no perdona a Saúl? Hubiera otra historia de él. Sí. Fuera otra historia. Fuera otra historia diferente, exacto. Dios perdona. Dios le dice: espérate, se acaba de rendir el hijo mío, al que yo llamé y ungí, al que yo ungí, porque Dios lo ungió, porque fue Dios que ungió a rey Saúl. No era para... Pero ¿por qué fue que? Pero para ¿cuánto tiempo fue que Samuel ungió a Saúl? Para toda eternidad. Es cierto, eso es verdad. Claro. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando Saúl desobedeció, le digo: tu reinado acaba de llegar. Cortado. Pero si el tipo se había dicho: espérate, Samuel, espérate, perdóname, Jehová, me humillo. Jehová. ¿Tú crees que Dios se queda así? No. El que se humilla a Dios le exalta. Llama. Lo que pasa es, ¿por qué el reino de David nunca fue cortado? Porque el tipo tuvo un corazón de perdón. El tipo tuvo un corazón que cada vez que tuvo un error, él sabía reconocer su mal. La palabra aquí es íntegro. Tenía un corazón íntegro. Íntegro. Ahí está. Wow. Ahí está la clave, señores. Por eso es que hay hombres de Dios que cuando... yo he visto casos que yo le he tenido que decirle a cierta verdad a algunos amigos, hombres de Dios, y cuando se lo digo, quieren defenderse, no reconocen, quieren mentirme, ok, profeta, te dejo tranquilo. Cuando pasa lo que pase, después me llaman: varón, tenía razón, esto y lo otro. Eso me pasaba a mí también. Claro. Cuando yo era chiquito, varón, y mi mamá me daba mi pela, pero ella me daba mi pela, no era por el acto que yo hice, era porque yo quería esconder lo que yo hice. Poderoso. Por ejemplo, en una ocasión yo le di un puño a mi hermano Samuel cuando era pequeño. Le di una trompa. Le di esa trompa porque él quería ver unos muñequitos y yo quería ver un juego de básquetbol. Y yo me quillé a tal punto, quillar significa que me enojé. Me incomodé, que agarré el control de la televisión y lo tiré en la televisión.
Yo pensé se que rompió. Y se rompió la televisión. Pero claro que se rompió la televisión. Se rompió la televisión. Y después yo le di un puño a Samuel. Entonces cuando mi mamá me confronta, me enfrenta, yo le digo, no, yo no hice nada. Pues Samuel. El hecho, no es el acto. Solamente porque, mami, yo no hice nada. Y levanté los brazos como que, ¿qué? Yo no hice nada. Ah, con el mismo control me dio. ¡Pam, pam! Y después mi papá llegó también y ¡fua! O sea, no fue el acto. Fue que quise parecerme algo que no era. Wow. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros no reconocemos. Y queremos ser algo que no somos. No, y no hace sentido, porque Dios, el ojo de Jehová atalaya toda la tierra. O sea, ¿para qué mentirle delante de Dios? O sea, no hay ninguna... Nada no hay se ninguna esconde lógica. de él. O sea, ¿cómo yo me voy a esconder? Varón, si yo acabo de ver por una cámara que tú te llevaste los $100 que yo dejé ahí, yo te digo, varón, ¿dónde están los $100? Ay, yo no sé, alguien lo agarró. Varón, yo acabo de ver que tú lo agarraste. Y tengo la evidencia, varón. Tengo la evidencia, dame los $100. Cualquiera se enoja con esa persona. Y por eso Dios no pone su confianza en personas deshonestas. ¡Wow! Dios mío. Porque hay una integridad y una honestidad. Mira, a mí me ha pasado, varón, que hay días, varón, que yo me pongo bien prepotente y bien potrón. Y cuando voy a la presencia de Dios, mira Dios, mira cómo estoy y te lo reconozco. Sí. O sea, si no hay humillación, no hay recompensa. Si no hay humillación, no hay gloria. Si no hay humillación, no hay una transformación. Genuina. O sea, todo milagro que Cristo hizo fue porque reconocían, ando cojo, tengo un cáncer. Wow. Hay que reconocer para poder ver a Dios ¿quién era manifestarse. que reconocían? ¿Los fariseos? No. O las rameras. Ah, porque ahí está la generación de los fariseos y la generación de los que dicen tengo un problema y necesito ayuda. Sin embargo, hay otros que es lo que dice Timoteo, esto me vino ahora. Evita aquellos que hablan de la santidad pero niegan la eficacia de ella. O sea, si tú tienes algo por dentro, es como Naamán. Naamán era un hombre general, era un hombre valoroso, pero tenía lepra. Y eso es lo que pasa con esta generación. Tiene lepra, pero quiere que todo el mundo vea los títulos, que vea las grandezas, pero detrás de ese vestido hay lepra. Y es tiempo de decir lo que ese leproso le dijo a Jesús: Señor, si tú quieres, límpiame. Y la lepra desapareció. El orgullo, varón. Naamán tenía orgullo por dentro. Por eso él decía, pero ¿y estos ríos no son más limpios que este? Wow. ¿Por qué no me enviaron allí? ¿Por qué yo tengo que sumergirme en este que es sucio? El orgullo nos impide ver la gloria de Dios. Todo esto pasa. Claro. Todo esto sucede. Todos estos patrones se manifiestan en nuestra vida cuando perdemos el principio, el origen a que Dios nos llamó. Amén. A temer su presencia y estar con Él en intimidad. Sí. Entonces, gracias, con Padre. todo esto lo que te estoy diciendo es: esfuérzate para mantenerte en el Espíritu. Si tú te esfuerzas para mantenerte conectado al Espíritu, te garantizo, mi hermano, te garantizo que tú no caerás. Te vas a mantener. No es fácil. Claro. Esa parte de mantener no es fácil. Hay veces que uno se tiene que levantar de madrugada a buscar a Dios. No es fácil. Hay que sacrificarse. Hay veces que uno tiene que dejar de comer. No es fácil. Hay veces que uno tiene que... Yo una vez duré 2 meses sin tocar cama. No es fácil. Sin licho todos los días, toda la noche, buscando a Dios. No es fácil, pero no es imposible. Amén. Todo esto lo que te estamos diciendo es: trata de mantenerte firme. Busca a Dios. Busca su rostro para que Él se pueda manifestar en tu vida. Amén. Amén. Así que yo voy a pedirle a mi hermano Edwin que haga una oración por cada hermano, cada persona que está ahí, que necesita tener ese encuentro sobrenatural con Dios, pero no sabe cómo. No sabe cómo comenzar. No sabe cuál es el primer paso. Déjame decirte el primer paso: la palabra y la rodilla. Aunque tú no sepas orar, tírate de rodillas y lee la palabra. Amén. Varón. Amén. Gracias, Padre.
Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Padre, gracias por la vida de Ismael, por la vida de Luis, de Emil, mi vida, Señor, a los que están aquí. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, oro por cada familia, por cada joven, por cada persona que nos está escuchando en estos momentos, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, Padre, trayendo un despertar en sus espíritus, Señor, en sus corazones, Señor. Padre, que pueda haber un hambre y una sed en ellos, Señor, para conocerte, Señor, para que también ellos puedan experimentar, puedan ver, puedan palpar tu gloria, Señor amado. Así como lo hiciste con estos grandes hombres de Dios en la Biblia, Señor, que gente que tal vez no querían, que no estaban dispuestos, Señor, pero se tomaron el riesgo de creerte, Señor, y de obedecer tu palabra, Señor, y ellos caminaron, Señor, con tu gloria, caminaron, Señor amado, de victoria en victoria, Señor. Yo te pido en estos momentos que esas personas que están ahí, Espíritu Santo, que me están escuchando, que me están viendo, Señor, Padre, que tú les des experiencias sobrenaturales, experiencias poderosas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido en este momento, Señor, que tú lo visites, en sus casas, Señor, en sus trabajos, ahí, Señor, donde ellos se encuentran en estos momentos, Señor, y que ellos, Señor, se enamoren de ti, Señor. Padre, que tú les des esa hambre, esa sed, poder escudriñar tu palabra, para que ellos puedan, Señor, levantarse en la madrugada, Señor, que ellos puedan tomar un tiempo, Señor, donde ellos puedan, Señor, postrarse, orar, Señor amado. Padre, yo oro en estos momentos, Señor amado, así como oró este hombre, Señor, este gran hombre de Dios, que tú lo usaste de una manera sobrenatural, de una manera poderosa, Señor. Este hombre llamado Billy Graham, Señor, así como usaste, Señor, a John Wesley, Señor, que en un momento, Señor amado, él fue a visitar la casa de John Wesley, este hombre Billy Graham, Señor, y él se quedó sorprendido, Señor, viendo las marcas donde este hombre oraba, Señor, cómo este hombre oraba de rodillas, Señor, pero él se quedó impactado, Señor amado, y él se postró en ese mismo lugar y empezó a clamar, empezó a gemir, y él decía estas palabras: Señor, Padre, hazlo de nuevo conmigo, hazlo de nuevo con mi generación, hazlo de nuevo con mi familia, Señor. Que estas personas que me están escuchando en estos momentos, Señor amado, que puedan gemir, que puedan llorar, Señor, por tu gloria, Señor amado. Que haya, Señor, un despertar, que haya un gemir de lo más profundo de nuestro espíritu, un gemir desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, porque queremos, Señor, queremos que tú hagas algo en nuestra vida. Queremos que tú lo hagas, Señor, con nuestra generación. Queremos que las almas vengan al arrepentimiento, Señor. Sí, Señor. Queremos que los enfermos sean sanos, Señor. Queremos, Señor, que los muertos resuciten, Señor. Queremos que aquel pandillero, Señor, que aquel drogadicto, Señor, venga a conocer tu verdad, venga a experimentar tu gloria, Señor, y que se vuelva un discípulo, Señor, y que también él empieza a discipular a otros, Señor. Despierta un hambre, una sed en sus corazones por buscarte, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Gracias, Padre, Señor. pon el temor de respeto, temor, Señor, que haya coraje, que haya un coraje en nosotros de decirle no al pecado, Sí, Señor. no, Señor, a lo que tú Sí, odias, Señor, y decir sí a lo que tú amas, Señor, a la santidad, papá. Señor, Gracias, a la Padre. pureza, Te lo Espíritu pedimos, Santo de Señor. Dios. Que el nombre poderoso En el nombre de poderoso de nosotros, Jesús, el que era bendice como a cada nacer. familia, bendice a cada joven, bendice a cada persona que nos está escuchando en estos momentos, Sí, Señor. Señor. En el nombre Jesús. poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Bendigo en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. Bendigo la vida de mi hermano Daniel, de mi hermano Jan, Señor, que vinieron aquí, Señor, para recibir, Sí, que Dios. están allá atrás, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria Oro por a Dios. sus vidas, para que tu Espíritu esté sobre ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Siento la unción. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te adoro, Señor. Gloria a ti, Señor. Mis hermanos, gracias por conectarse esta tarde. Esto fue muy poderoso lo de hoy. La próxima vez yo te voy a invitar a ti, varón, para que testifiques lo que Dios está haciendo contigo. Gloria a Mi Dios. hermano Daniel es un muchacho muy de Dios, y también a Jan pronto lo va a invitar. Son muchachos que Dios están levantando, que nadie tienen hambre, conoce, que pero que tienen tienen hambre de Gloria a Dios. Vinieron aquí para recibir y escuchar, pero ahora ustedes van a dar. Amén. Gloria a Ustedes Dios. van a dar. No, te estoy hablando en serio. El Señor varón. lo sorprendió.
Amén. Así que gracias por conectarse esta noche. Las próximas semanas estaremos aquí. Recuérdense, estamos creo que a 2 semanas. Sí. Casi 2 semanas. Casi 2 semanas 2 semanas y de media. el congreso más esperado del año de nuestra iglesia de Kansas City. 7 7 horas horas en su presencia. Esto va a ser una Prophesy. locura. Profetiza. ¡Locura! Sí, porque vamos a estar en español e inglés. Exacto, por eso te lo digo en Ey, Spanish. chama. It's gonna be crazy, va a ser una locura, hermano. Estamos en otro nivel. Estaremos en otro nivel. Habla, águila. Esto será un tiempo poderoso, así que venga a recibir algo de parte de Dios. Yo sé que el Señor te va a hablar. Va a estar el apóstol Catherine Kirk, que estará un pastor de Miami que es originalmente de Haití, un hombre muy de Dios. Un pastor de África que habla francés, otro hombre de Dios. La pastora Osborne, la hija del hombre muy usado por Dios, Tele Osborne. Estará el profeta, el pastor Víctor Hugo. Manuel Carranco. Ese hombre, un hombre muy de Dios, lo usa en señales, varón. Sí. De oro. Hay que venir ready para acá. Y de diamante y de aceite. No, en verdad. Sí, yo vengo ready con mis En manos verdad, levantadas. No, yo voy a hacer así. Dame un no, Dame todos los oro, ministro. Yo con una sola pepita. No, un hombre muy de Dios. De oro. Ya te hombre. limitaste, varón. Yo todas las papitas de oro, varón. ¿Tú sabes quién tiene esa señal? Luz Israel. Luis Israel. Dios la usa en eso. No, pero nos estamos riendo, pero es algo serio. No, algo Sí. serio, hermano. Eso No será es que un nos tiempo- estamos burlando, sino Sí, sí, sí. riéndonos. No. Sí, para que no nos malinterpreten, que Tranquilo, después varón, que la gente no se va a malinterpretar. sacan memes y cosas. Esto será un tiempo terrible de Dios poderoso. Estos días, desde el 3 Del de 2 al octubre, 5. Del Del 2 2 de al octubre al 5 de octubre. Así que no te lo puedes perder. Llega, regístrate, porque si no te registraste, bueno, que- te vamos a recibir como quieras. No te vamos a... Llega, compadre, usted llegue. Usted llegue, ahí resolvemos cómo entrar. Esto será un tiempo poderoso. Jóvenes, adultos, ancianos, todos colores de personas vengan a recibir, porque esto será un tiempo de poder y gloria. Amén. Así que lo veremos en 7 horas y lo veremos en su programa Sobrenatural. Bendiciones.